El cultivo de la caña de azúcar en Gran Canaria está bien documentado por distintos investigadores. Lo que sí teníamos escaso eran restos. Solo en Telde, en la zona conocida por los Picachos, pues se conocían la existencia de ese ingenio azucarero. Y no es hasta el 2006 que en Agaete, en una urbanización, pues se descubre los restos de un nuevo ingenio que nos siguen aportando pues, muchos datos sobre esta actividad tanto agrícola como industrial. Más tarde va a descubrirse el de Soleto en Guía, también de casualidad en la urbanización de una zona de dicho pueblo. Los picachos de Telde siempre han estado presentes porque vamos, son unos elementos que sobresalen en altura sobre el terreno y es normal que siempre se viera. Y lo de Agaete pues fue una casualidad. En el año 2005, pues precisamente era cuando la época del boom urbanístico y claro, todos esos terrenos hasta ese momento siempre habían sido terrenos de cultivo. Yo soy de Agaete, pues allí fueron terrenos de plataneras, de último de tomateros. Y claro, cuando se empieza a desmontar algunas partes de lo que iba a ser la urbanización, es cuando aparecen los restos del ingenio, que al principio es verdad que no sabíamos muy bien lo que eran aquellas cosas, aquellos trozos que parecían tejas, pero no eran, porque claro, no había una tradición de excavar ingenios aquí. Y después ya empezaron a salir pues estructuras ya murarias y demás, pero fue una casualidad y gracias que se estaba haciendo el seguimiento arqueológico y porque estaba justo enfrente de Agaete y si Agaete fue un poblado boril, pues enfrente podían existir restos. El azúcar necesita tres elementos importantes para poderse dar. Necesita tierra, pero una tierra, digamos, que esté bien nutrida. Necesita humedad, necesita mucha agua y necesita mucha leña. No hay que olvidar que el azúcar tiene dos procesos. Un proceso eminentemente agrícola y un proceso industrial. En el proceso agrícola se necesita tierras y nutrientes. De hecho, uno de los nutrientes más demandados para el cultivo de la caña era la palomina, es decir, el estiércol de las palomas, o sea, porque era el que nutría más. Pero claro, normalmente cuando se cultiva el producto, la caña, el esqueje que se planta, puede dar hasta 3 cosechas. Dice un escritor inglés, Thomas Nicol, y luego un italiano, Landi, que en Canarias se llegaron a dar hasta 5. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos la tierra es virgen, con lo cual es una tierra que tenía sus propios nutrientes al margen de los que se les daba. Y cuando terminaba ya este ciclo, que había que volver a replantar, entonces había que ocupar nuevas tierras. Y de ahí viene el nombre de remuda, que ha quedado en la toponimia, es decir, había que mudar, había que dejar descansar esa tierra y producir una remuda. Estas tierras conquistadas se van a entregar a aquellos personajes que hayan trabajado por la conquista, ¿no? Bien. Y estas tierras se van repartiendo a lo largo de toda la isla, precisamente en los sitios de regadío, ¿no? Estos repartimientos van a ser al unísono aguas y tierras, porque la tierra para el cultivo de la caña de azúcar necesita agua en abundancia, ¿no? Y estas tierras tienen que regarse con las aguas procedentes de las cuencas de los barrancos. Y por eso todos los grandes cultivos y los grandes ingenios azucareros que se van a
a expandir por toda la isla, van a estar situados precisamente en las cuencas de los grandes barrancos. Luego viene el planteamiento de qué es lo que se va a cultivar. Entonces se cultiva, el principal cultivo que tiene gran demanda en la época es el azúcar. El azúcar tenía una gran demanda en Europa en esa época. Ahí, ¿qué se necesitaba? Ahí se necesitaba sol, humedad y mucha agua. Se regaban, se hacía una especie de caballones, igualmente que los que hacían nuestros agricultores hasta no hace muchos años en las plataneras, es decir, unos caballones enormes donde estaba la caña, y eso se llenaba y normalmente los riegos duraban entre 10 y 15 días. Había que volver de nuevo a regarla. Se procuraba también que los esquejes estuvieran mirando al este, al sol, para que fueran directamente más productivos. Y luego venía el proceso industrial. En el proceso industrial se necesitaba también agua para poder moler, para poder mover primero los molinos, en segundo lugar las prensas. Aquí, y eso el profesor Macías de la Laguna lo comenta, que en Madeira es una cosa muy pequeñita, muy tal, que con la piedra, como vino del Mediterráneo, se podía moler, pero cuando ya se llega a Canarias, en estas grandes explotaciones, eso era insuficiente. Entonces se inventa los dos rodillos horizontales, el rodillo que venía de la rueda del ingenio y otro que estaba suelto aquí, pero que al moverse y al meter la caña por el medio, se exprimía. Y luego la leña para producir todo lo que tenía que ver con convertir un líquido en un sólido. Entonces todo ese proceso hasta obtener la cristalización hacía que se necesitara mucha leña. No hay que olvidar que normalmente los ingenios, la parte industrial, comenzaban en diciembre, de ahí la fiesta de Jinama, la fiesta de la caña de azúcar. Ese era el momento que se conocía como el comienzo de la zafra, y duraban junio, por San Juan. En esos 6 meses el ingenio trabajaba a tope, día y noche, y el fuego no se apagaba nunca, porque las calderas, primero ten en cuenta que el proceso son primero unas grandes calderas, unos peroles, después otras calderas de cobre, hasta que se pasaba a los tachos, que eran unas pequeñas calderas donde cabía aproximadamente un pan o dos, o sea, de ahí tenían solo 2 panes de azúcar, mientras que al principio pues todo el jugo pasaba a unas calderas muy grandes. Cuánto me gusta mirarte y descubrir que me miras. Cuando pasa el tiempo y no te veo, mis ojos se ponen tristes de tanto amor y no amarte. Cuánto me gusta sentirte, cuánto me gusta mirarte. 27 años ya reivindicando desde Turcón que se intervengan los picachos, ¿no? Sí, probablemente es yo creo, el símbolo más importante de las reivindicaciones ciudadanas en relación con el patrimonio histórico, ¿no? Porque tanto tiempo, no creo que tengamos otras manifestaciones, ¿no? Del movimiento ciudadano, de tanta persistencia en el tiempo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Si decimos es que 27 años y todavía necesitamos reunirnos y hacer esas reclamaciones que no se ha conseguido, ¿no? Digamos, ese sería el aspecto negativo, pero el lado positivo es decir que 27 años y todavía la ciudadanía sigue en pie. Son innumerables los documentos que nos detallan la historia de esta industria que se instala aquí, en todo lo que sería la zona baja de Gran Canaria, desde Agaete hasta Sardina del Sur, con una veintena de estas industrias azucareras que tuvieron un gran auge casi más de un siglo. En el 2005 cuando se desarrolla ya el proyecto museístico, se le encarga a Arqueo Canarias, Valentín Barroso y Consuelo,
hicieron un buen trabajo, hay que decirlo. Y bueno, es el proyecto que nos ha servido un poco para seguir las directrices de todo lo que estamos haciendo. Obviamente es un proyecto muy grande, es un proyecto amplio y acometerlo de una sola actuación financieramente es inviable. Estamos acometiéndolo por fases ahora, pero siempre siguiendo el patrón, la dirección que nos va dictando el propio proyecto, ¿no? El ayuntamiento contaba con este edificio en el que estamos ahora, el Molino de los López, una maravilla de edificación, un valor etnográfico importantísimo. Y nosotros contábamos con se han ido adquiriendo otros edificios, el Molino de los Días, que lo tenemos aquí al lado. Ahora estamos negociando ya la adquisición de la Casa de Matos, que va a formar parte también del museo. Y bueno, poco a poco lo que estamos haciendo es rehabilitar cada uno de los inmuebles y dotándolo ya museísticamente en función de todas las áreas expositivas que nos dice el propio proyecto, ¿no? Porque el proyecto no solo va a costar de los molinos harineros, sino que también se pretende dejar un espacio para lo que fue el ingenio azucarero, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, en un museo de este tipo donde hablamos, ten en cuenta que estamos hablando del Museo del Agua y del Azúcar. Realmente se va a llamar así, Museo del Agua y el Azúcar. No tener aquí una parte importante de las áreas expositivas destinadas al elemento que dio nombre a nuestro municipio, pues sería un poco, habría que, es una pena, ¿no? La idea precisamente que surge del Museo del Agua es porque, bueno, yo recuerdo al principio de todo este proyecto, cuando hicimos las primeras visitas con Valentín Barroso precisamente, él se quedó prendado porque la idea le surgió muy rápido. O sea, ver todos estos inmuebles tan seguidos, estamos hablando que en unos 300 metros, poco más, tenemos 4 molinos hidráulicos, tenemos 3 lavaderos, tenemos cantoneras, tenemos la Casa del Reloj, que está vinculada de alguna forma a lo que va a ser el área expositiva externa de este museo. La sede de la heredad. Efectivamente, la sede de la heredad también está. Entonces, es en tan poco espacio, aprovechando la caída que tenía la sequía en esta zona, pues se han ido desarrollando uno detrás de otro. Estamos junto al heredamiento Acequia Real de Aguatona, la institución más antigua que tiene el municipio de Ingenio, muy vinculada, yo diría que directamente vinculada al primitivo ingenio azucarero y a los primitivos cultivos de caña de azúcar en Ingenio. Por tanto, no se concibe el cultivo de la caña de azúcar y no se concibe el ingenio azucarero sin el agua de Guayadeque y sin la organización de la Acequia Real de Aguatona aquí en Ingenio. Lo mismo que con la heredad de Santa María de los Parrales de Agüime, que son en definitiva las que van a aglutinar, junto con la heredad del Carrizal, las aguas de Guayadeque para el cultivo de todas estas vegas. Es importante el concepto dula también en el reparto, ¿no? Sí, hay 2 conceptos importantes en el heredamiento. Uno, por un lado, es la asada, y la otra es el término dula. Término asada, término dula. La asada, digamos que es el agua que viene en origen desde el nacimiento y se distribuye. Y la dula es el tiempo que tiene cada heredero en regar esa agua. Entonces, en la Acequia Real de Aguatona, al disponer de mucho caudal procedente de Guayadeque, se establecen 4 asadas. Por lo tanto, digamos que a lo largo de 5 siglos son 4 regantes que a lo largo del día están regando, 4 asadas. Bien, esa asada, a su vez, esa agua, esa corriente continua de agua que llaman la gruesa, se va a determinar su posesión mediante dula. La dula es se establece en este caso en términos generales cada 30 días, aunque hay heredamientos que se establecen cada 15 días, cada 17, cada 35, pero en este caso concreto es de a mes, ¿no? El hecho de domar las aguas de Guayadeque y encauzarlas por acequias hacia la zona de La Vega, de Aguatona, y al tener que pasar por el barranquillo del Ingenio, va a crear la posibilidad de un salto de agua que va a ser el que mueva la maquinaria de este ingenio azucarero, ¿no? Esa agua que va a regar toda la vega de Aguatona,
y Costa de Gando, donde van a estar los distintos cultivos de la caña de azúcar, va a cumplir dos funciones en todo el proceso de transformación. Primera función, regar la caña. Segunda función, fuerza motriz. Fuerza motriz que va a mover la rueda de ese molino del ingenio azucarero. Por lo tanto, el agua, las aguas de Guayadeque van a cumplir dos funciones importantes dentro del proceso productivo de la caña de azúcar. Vemos que esos cultivos van a crear todo un complejo agrícola a lo largo de toda la vega guatona, es decir, territorio que está entre Guayadeque, Barranco del Tabuco. Esa caña de azúcar va a venir preferentemente a este ingenio. Sabíamos que hay ingenios iguales también en Telde, pero a este ingenio. Desde el punto de vista técnico, el ingenio azucarero de la vega de Aguatona lo vamos a ver situado en la zona donde nos encontramos en este momento, en torno al cual se va a crear todo un complejo urbano y la primitiva, el protoingenio. También tenemos que tener en cuenta que si bien el ingenio de Aguatona era un ingenio importante, pero no era de los más importantes, es decir, que no era un gran ingenio. Por ejemplo, Agaete era un ingenio bestial, el de Guía, el de Galda, el de Telde, los de Aruca, ¿sabes? Que eran ingenios potentes. El de ingenio también es un ingenio tardío, que no es de los primeros del siglo XV, sino que ya surge un poquito más posterior. La orografía de ingenio es una orografía un poco tortuosa, no son esplanadas como esta que puede decir, venga, aquí pongo la fábrica, sino que probablemente ahí se adaptaron, aquí ponemos esto, en el barranco ponemos esto, aquí ponemos la sala de purgado, y probablemente en ingenio ocurra que las piezas estuviesen separadas, y después piensa que todo lo que son estas estructuras de ingenio no dejan de ser sino edificaciones, que si tú, pasado el tiempo, te hace falta esa edificación para reconvertirla en algo, probablemente se reconvirtió, y entonces pues por eso igual es difícil de encontrarlo, pero no descabellado, que lo normal es que vayan apareciendo. Es un atrevimiento preguntarte, Feluco, decirte qué nos queda físicamente. Poco. Yo a lo largo de mi vida he intentado buscar vestigios físicos de este ingenio azucarero, y vestigios físicos prácticamente no me he encontrado. Me he encontrado, por ejemplo, algunas, por ejemplo, de la tradición oral, que una señora hace muchos años, aquí se hacía el azúcar, o alguien que haciendo unos especies de cimientos aparecían como si fueran madera casi convertida en ceniza, algunos restos de forma en algunas casas que quedan por ahí, algún digamos, vestigio de argamasa y piedra de lo que pudo haber sido el primitivo eso, pero claro, todo eso son, digamos, son indicios. Ten en cuenta que el sistema de fornallas que existían aquí, o sea, que es lo que es un fuego, solían ser 5 huecos, de mayor a menor. Y eso estaba cocinándose las 5 calderas todas a la vez, porque tenía como una entrada por donde se introducía la madera y un respiradero, o sea, que permitía que circulara justamente el aire, y ya tenía que alcanzar temperaturas superiores a 100 grados, para que el líquido del azúcar pudiera ir poco a poco evaporando. Y además no hay que olvidar que este líquido, por eso se necesitaba un personal, había que estar continuamente moviéndolo, removiéndolo, para evitar que el caldo se pegara, porque lo que había que buscar
era un pan blanco, que era justamente el que demandaban los europeos. Cuánto me gusta mirarte y descubrir que me miras. Leyendo los informes de Turcón de toda esta época, no solo me llama la atención esa persistencia, esa constancia, sino también los despropósitos administrativos, ¿no? Las respuestas a todo este movimiento, ¿no? Sí, evidentemente, porque el hecho de que se insista en la reclamación es porque evidentemente porque no se consiguen aquellos objetivos que se plantean y que se reclaman. Pero no quiere decir que estas reivindicaciones caigan en el olvido, sino normalmente todos los años, en la segunda semana de febrero, cuando la ciudadanía se reúne aquí para conmemorar, ¿no?, esta medida y reivindicar, ¿vale?, las administraciones inmediatamente se posicionan. Normalmente al día siguiente hay una declaración del Ayuntamiento de Telde, del concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del momento, incluso del alcalde, donde, digamos, intenta dar respuesta a esa demanda ciudadana. Siempre, bueno, se puede hacer esa revisión en la hemeroteca, ¿no?, donde, bueno, siempre nuestras autoridades siempre dicen que están en el tema, que ya tienen una solución arbitrada, que ya se han puesto en contacto con los propietarios, que están trabajando, pero un año y otro año y otro año, van 27. Entonces, probablemente los ingenios fueron unos 20 y algo, no lo digo yo, ya hay gente que lo ha estudiado y serían pues en torno a 24, 25, 20 y algo. Hay gente que a lo mejor habla de más ingenio, pero claro, es que es el mismo ingenio, es decir, o un trapille, no es que había un trapille y después un ingenio, digo, no, es que el trapille deja de ser trapille y se convierte en ingenio, pero es el mismo espacio. En Agaete, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ingenio original lo hace Alonso Fernández de Lugo en Las Nieves, al lado de la Torre de la Conquista. Y cuando Alonso Fernández de Lugo va a la conquista de La Palma, la conquista, y va a la conquista de Tenerife, y no la conquista en la matanza de Acentejo, le destrozan todo su ejército, viene otra vez a Gran Canaria, vende el ingenio de Agaete entonces a Francisco de Palomar, un genovés que es comerciante, no un militar como es. ¿Y qué hace un comerciante? Pues lo primero que dice, ¿qué hago yo teniendo el ingenio al lado del mar para que el agua venga a mover mi ingenio y se vaya al mar? Lo voy a rodar arriba, a donde está ahora, las Candelarias. Es decir, que lo hace más efectivo, más óptimo el ingenio. Te decía por un lado, ¿no?, los dos aspectos, ¿no?, las dos formas de verlo, ¿no?, el lado positivo, la gente sigue insistiendo, ¿no?, y desde el punto de vista negativo es que hay que insistir porque es que no se consigue aquello que año tras año se promete, se afirma que se va a hacer, que se va a conseguir la propiedad, que se va a poner en marcha un proyecto de restauración. Sobre el papel puede que haya habido muchos movimientos, muchas intenciones, pero la realidad está ahí. Cuando en el 2005, 2006 se descubren los restos en Agaete, 10 años más tarde el guía, desde los corazoncitos del colectivo, ¿cómo se ve? Bueno, esa es la paradoja, ¿no? Cuando nosotros empezamos a reunirnos, a concentrarnos aquí, allá por el año 1995, en Gran Canaria y en toda Canarias, ¿vale?, que es casi como decir en la Macaronesia y más, ¿vale?, los únicos restos conocidos el único yacimiento arqueológico de un ingenio azucarero del siglo XVI eran estos, en ese momento. Es más, por eso existía ese interés por incoarlos como BIC, por eso estaban protegidos en las normas urbanísticas y demás, porque eran los únicos restos conservados, ¿no? Bueno, pues como muy bien dices, en ese tiempo, ¿vale?, en ese tiempo que aquí nos hemos estado concentrando, nos hemos estado reuniendo para demandar que se pusiesen en marcha actuaciones para su conservación,
para su documentación y para su, digamos, su divulgación y puesta en uso, en ese tiempo han ido apareciendo otros yacimientos arqueológicos con restos de ingenios azucareros por el resto de la isla. Mencionabas el caso de Agaete, mencionabas el caso de Guía, donde se han llevado a cabo, bueno, excavaciones y documentación, y resulta que en ese tiempo se han documentado mucho mejor esos nuevos yacimientos, mientras que este pues ha seguido sumido en el olvido y en el abandono, ¿no? Esa es la paradoja. Tenemos toponimia que está directamente relacionada con el ingenio azucarero. El primero de todo es el ingenio, ¿no? Porque esto es la Vega de Aguatona, aquí hubo un ingenio, el ingenio de la Vega de Aguatona, y a partir de ahí quedó el topónimo de este primitivo núcleo, luego el pueblo y luego por extensión todo el municipio cuando se conformó a partir del siglo XIX, ¿no? Pero también tenemos otro, tenemos la Bagacera, que era, digamos que la Bagacera es el lugar donde se llama el bagazo. El bagazo, una vez prensada la caña, pues ese lugar es la Bagacera. Tenemos por otro lado el cenicero, que se encuentra aquí frente a nosotros. Este barrio es el cenicero, que yo no sé, yo no humildemente lo reconozco, que no sé si es cenicero por la ceniza de los hornos o bien por la ceniza que se echaba en el azúcar para decantarla. Podría ser cualquiera. De cualquier manera, el cenicero, tanto sea de una como sea de otra, está directamente relacionado con el ingenio azucarero. Tenemos por otro lado el molinillo que luego se convirtió en los molinillos. La Cruz de la Torre podría ser también, claro, al hablar de Cruz de la Torre, es decir, primitivamente el topónimo era la torre, es decir, siempre se habla, desde los documentos del siglo XVI, se habla de la torre como un elemento más del ingenio azucarero, una torre que realmente nunca te describe como una torre, te lo describe como un grupo de casas, que le llaman la torre, ¿no? Y está perfectamente situado, que aunque digamos que de una manera directa no está relacionado con la industria en sí, pero que sí fue algo que formó parte del ingenio. Por tanto, todo este conjunto hace que toda esta zona en la cual nos encontramos ahora sea una zona susceptible desde el punto de vista arqueológico. Pensemos que un ingenio era una cosa bastante autosuficiente, que generalmente tenía de todo, tenía una carpintería, porque había que hacer, además de reparar la rueda y todo eso, que a veces se contrataba carpinteros especializados, pero había mucho trabajo de carpintería que hacer, las cajas donde iban lo que eran los panes de azúcar, iban en cajas de madera y se demandaba mucha madera, entonces había carpintería, probablemente algunos tenían herrería para las cosas cotidianas. Cuando había que reparar alguna caldera que se estropeaban con facilidad, hay muchos contratos en los documentos que se contratan gente especializada que no estaban en el ingenio, sino que eran gente que probablemente estaban pues en las ciudades, en Las Palmas. Aquí se le llevaban las calderas, el cobre para repararla, cobre usado, cobre nuevo, todo eso tenía sus precios. La verdad es que es un lujo la documentación que hay en Canarias sobre los ingenios. Somos la empresa que el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Patrimonio Cultural, nos ha encargado los trabajos arqueológicos en el ingenio de los Picachos de Telde. Fue uno de los 3 ingenios azucareros que parece existieron en Telde, por lo menos los 3 que están confirmados. Bueno, 27 años después parece que ya estamos en otro nivel. ¿Vale? Nos ha costado, ¿vale? Nos ha costado llegar hasta aquí, pero bueno, parece que ya estamos en otro nivel, ¿no? Porque, como muy bien dices, pues ahora mismo los picachos están inmersos en otra situación. Ya se ha empezado, digamos, a poner el primer ladrillo, ¿no? La primera actuación, que es la
documentación. En el mes de mayo se empezó a documentar de forma con una metodología arqueológica, científica, de investigación, tanto investigación de campo, de excavación arqueológica, como estudios en archivo, documentación. Se ha empezado a documentar 27 años después, ¿sabes? Que si se hubiese, digamos, empezado cuando, digamos, se empezó a reclamar, ¿dónde estaríamos ahora, no? Pero bueno, vamos a pensar que estamos ya en la senda positiva, ¿no? Vamos a creer que ahora es la buena. Bueno, parece que sí, porque por lo menos hay cosas que son tangibles, ¿no? Como los trabajos que se están desarrollando sobre el terreno, ¿no? Eso es posible porque está por lo menos el acuerdo y la colaboración de la propiedad. Estamos excavando unos ingenios azucareros que su propietario es un genovés o un tío de Sevilla o un tío de Holanda. Imagínate, ya estamos. Pero es que después este azúcar que se produce aquí no se queda en Canarias, se vuelve a mandar a Europa, a esos mercados, a Ámsterdam, Nápoles, Londres. ¿Por qué hay arte flamenco en Canarias? Porque precisamente mucha de este azúcar iba a esos mercados. Y además el azúcar era el oro blanco, que no era como hoy día que cualquiera tiene su azucarero en su casa. Esto era un tesoro tener azúcar. El tríptico flamenco de la Virgen de las Nieves en Agaete, de Job Van Cleef, que más o menos se pintó en torno a 1530. Antón Cerezo tenía dinero suficiente para permitirse que Job Van Cleef le pintase el cuadro de la Virgen de las Nieves y ellos a los lados. Por eso te digo que entonces... Quiero empezar también esta intervención agradeciendo a todos aquellos que llevan años y años y años luchando porque esto sea una realidad. Claro, todo eso son, digamos, son indicios que naturalmente coinciden con los documentos, pero que lo tienen que refrendar personal autorizado para saber exactamente la historia de este ingenio, exactamente dónde estaba, exactamente en qué lugar y poner en su sitio la historia que nos corresponde. Es una lucha que yo he llevado a cabo hace muchos años.